¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Conversaciones Épicas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Roosevelt.cl. No estoy solo, estoy con nuestro siguiente invitado que ya lo pueden ver, está en el estudio, también lo pueden escuchar. Él es periodista, se ha dedicado a la fotografía, oriundo de Puerto Montt. Durante el año 2019 recibió el premio Pulitzer de periodismo. Estamos con el señor Edgar Garrido. Gracias por venir también y por recibir esta invitación. Lo primero, Sí. ¿cómo estás y en qué momento te toma también este premio? Que si bien fue el año 2019, para un periodista recibir un premio de esta característica debe ser muy importante también. Sí, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Es para mí un gusto siempre visitar Concepción, conversar y reencontrarme con amigos, ¿no? De esta ciudad que en realidad está muy relacionada a mi trabajo. Aquí me inicié de alguna manera como fotoperiodista durante el contexto de la crisis del carbón a finales de los 90. Entonces siempre vuelvo un poco a reencontrarme conmigo mismo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo es plasmar estas crisis? Lota, hoy lo podemos ver 27 años después, con la crisis del acero en Huachipato, por ejemplo, pero estuviste 16 años siguiendo de alguna forma la migración, la violencia en Centroamérica. ¿Cómo es para un periodista chileno estar metido, conviviendo constantemente con ciudadanos que buscan mejor calidad de vida y que finalmente terminan haciendo todo un recorrido, un periplo para llegar a este, como le han llamado, el sueño americano? Sí, es una linda posibilidad de vida, ¿no? Sobre todo tener esa proximidad con temas que son de carácter tan humano como significa justamente el tema de la migración, ¿no? Para mí es una experiencia de vida maravillosa que me dio muchos frutos en el sentido de lo periodístico, pero valoro y rescato mucho más todo lo que tiene que ver con lo netamente humano, ¿no? Es un periodo gratificante desde ese punto de vista. Estuve, bueno, todos los años que tú mencionas, pero viví enfocado y de lleno tal vez en el tema de la migración y la violencia durante 5 años, que fue los que permanecí viviendo en Honduras, ¿no? Ahí me casé, ahí nació mi hijo, así que es una etapa maravillosa dentro de mi profesión y también particularmente de mi vida personal. Edgar, ¿cómo llega un puertomontino a dedicarse al periodismo primero, a las comunicaciones, luego al fotoperiodismo, que tal vez es más difícil, ¿no? Porque la fotografía es la captura del momento. ¿Cómo registro algo para que quede por el resto de la historia? Cuéntanos un poco de tu inicio. Bueno, yo soy de Puerto Varas en realidad, ¿no? Nací en Puerto Varas y estudié periodismo en la Universidad de la Frontera, en Temuco. Después, bueno, hice mi práctica en Santiago, en el diario La Tercera, y ahí comienza como un poco a abrirse mis posibilidades profesionales. Comienzo a vincularme con algunas agencias de noticias y finalmente decido también salir como freelance a trabajar. En ese momento decido irme a Cuba. Trabajo en Cuba cuando todavía está en el gobierno Fidel Castro. Y esa decisión pues me significa para mi carrera abrirme posibilidades, ¿no? De mostrar mi trabajo y vincularme de una manera más directa a agencias de noticias y a medios internacionales, ¿no? En general. Y bueno, como mencionaba anteriormente, después me voy a trabajar a Honduras, ya digamos relacionado directamente con una agencia de noticias, y al final termino este periodo, esta etapa dentro de mi carrera profesional, trabajando en México durante 12 años como corresponsal. ¿Cómo es esa experiencia estar eternamente vinculado a situaciones que para la gente que lo está viviendo en carne propia, digo, para ti también, que también estás viviendo ese momento, pero tal vez más tienes esta herramienta a la mano, como es una cámara, para poder capturar justamente las emociones, lo que va pasando? ¿Cómo es estar constantemente en estas crisis? Claro, como te decía, es interesante, ¿no? Es un aporte para la vida personal, obviamente, ¿no? Desarrolla aspectos, ¿no? Valores que son muy importantes en la condición del ser humano. Yo creo que fue para mí una gran oportunidad, por ejemplo, de desarrollar la tolerancia.
desde donde venía, mis orígenes, ¿no? Es una sociedad bastante conservadora. Bueno, Chile es una sociedad muy conservadora desde mi punto de vista, ¿no? En general, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades de acercarme a este tipo de temas me hicieron crecer en el sentido valórico, ¿no? En general, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la tolerancia. Y en ese sentido, claro, soy un agradecido de la vida de estas oportunidades. Ahora, periodísticamente hablando, por supuesto son experiencias que marcan la carrera de cualquier profesional, ¿no? Esto que mencionaba, durante mis coberturas durante el gobierno de Fidel Castro, después me tocó también cubrir cuando Fidel Castro muere, y en mi periodo en Honduras, pues violencia, migración, ¿no? También un golpe de Estado, el año 2009. Para la oportunidad me quedé recluido durante 2 meses en una embajada con un presidente que había sido depuesto en ese momento, el presidente al que le habían dado el golpe de Estado. Y esas son experiencias grandiosas para la vida de un periodista, irrepetibles, diría yo, ¿no? Y claro, después viene todo el tema como de México, y ahí también me vinculo a otro tipo de coberturas que son más informativas, a lo mejor no tan narrativas, y que Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, ese tipo de cosas, ¿no? Que también son experiencias muy positivas para cualquier periodista. Estamos conversando con Edgar Garrido Carrera, él es periodista, fotoperiodista también. El año 2019 recibió el premio Pulitzer de fotoperiodismo. ¿Qué te dice la familia cuando te enfrentas con estas situaciones? Porque ya lo decías, ¿no? Que conoces el amor, te casas finalmente viviendo en el extranjero. ¿Qué te dicen cuando toca ir a cubrir, por ejemplo, una guerra de pandillas, cuando hay que estar atento, por ejemplo, a este fenómeno migratorio que si bien es de la vida cotidiana y ha existido todos los días, da la sensación que el fenómeno en el último tiempo es que en Centroamérica, países caribeños también están emigrando por sus propias problemas o crisis políticas que tienen dentro de sus países? ¿Qué es lo que te dice la familia, tus amigos, tus cercanos, tus conocidos, tus compañeros de universidad? Sí, es una pregunta valiosa, ¿no? Interesante, porque yo creo que hay que la madurez profesional te permite de alguna forma también alcanzar una madurez familiar, ¿no? El acompañamiento o viceversa, ¿no? El acompañamiento entre una profesión de estas características y la familia es indispensable, ¿no? El apoyo que puede existir de la familia para entender esta vorágine, ¿no? De hiperactividad en muchos momentos. Cuando estás trabajando de esta manera y enfrentando este tipo de cobertura, es imprescindible, ¿no? Nosotros, la verdad, lo hemos llevado a cabo siempre como familia, lo hemos acompañado en ese sentido y bueno, metódicamente hablando, ¿no? Hemos creado ciertas estrategias también para ayudarnos, ¿no? A mí me gusta mucho la música, me gusta mucho el deporte, entonces también son cosas que ayudan muchas veces a pasar la página, ¿no? De este tipo de dar vuelta a la página y seguir adelante, ¿no? Cuando yo vivía en Honduras, por ejemplo, tenía una banderita pegada en la puerta de la casa donde vivía, una bandera chilena, y para mí eso significaba que, no, la verdad no, de patriota tengo poco, pero significaba... un sello, ¿no? Claro, era una especie de embajada, embajada de mis emociones, ¿no? Todo lo que pasaba fuera de ese lugar se quedaba ahí, ¿no? Y cuando ingresaba, pues bueno, hacíamos la vida familiar, nada de lo que había visto se comentaba, ¿no? Entonces eso nos ayudaba muchísimo a mantenernos emocionalmente siempre muy estables. Y ese manejo de emociones, ¿cómo lo trabajas de manera personal, entendiendo que cada minuto, cada crisis, cada alteración al orden, por ejemplo, algo te debe generar? ¿Cómo haces ese ejercicio para no llevar el trabajo,
que está en la calle, que está en los hospitales, que está en los campos, que está en el territorio, para no llevar esa misma mochila con la que cargas tu equipo al interior de tu núcleo familiar, para que no afecte también eso. Se hace un trabajo con otro colega, para de alguna forma soltar, ¿cierto?, las emociones que uno ve, que escucha durante el proceso de reporteo. Sí, bueno, la verdad son igual tipos de cobertura, estas que estamos hablando, ¿no?, relacionadas a la violencia, la migración, que yo desarrollé muy individualmente, ¿no? Por lo general, todos estos territorios que tienen que ver con la violencia, las pandillas, qué sé yo, permiten el acceso de un solo periodista, ¿no? Entonces es un trabajo muy aislado, ¿no? Frecuentemente, ¿no? Entonces las estrategias tienen que surgir desde nosotros mismos para protegernos, ¿no?, individualmente, como familia. Y mis estrategias siempre estuvieron basadas en estos aspectos, ¿no? Tratar de dar vuelta a la página rápidamente, definir, por supuesto, muy bien cuál es nuestra función como periodistas, ¿no? Porque también, ¿no? O sea, se puede confundir en ese sentido las emociones, involucrar emociones que no son pertinentes, ¿no? Que debamos hacerlo, ¿no? Y por supuesto a veces suceden también acontecimientos, hechos puntuales donde es muy complejo desapartarse, ¿no? Son límites que donde uno entra y sale permanentemente, el tema de las emociones en particular, ¿no? Además, el periodismo tiene que ver tanto también con el compromiso, con la empatía, los resultados positivos que se dan, ¿no?, en el ejercicio de nuestra profesión, pasan por eso en muchas oportunidades. Entonces hay que aprender ahí a jugar con la distancia, ¿no?, con la proximidad con el otro ser humano. Edgar, después de tanto tiempo viviendo en el extranjero y ya hace un tiempo ya de vuelta en Chile, ¿cuál es tu fotografía del país? ¿Qué es lo que has visto con un proceso eleccionarios constantes, con proyectos de nueva constitución que quedaron de alguna forma tapados con estas elecciones, la del 4 de septiembre? ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué es lo que has visto? Sí, yo siento que Chile ha crecido mucho en muchos aspectos, ¿no?, que son importantes para la sociedad, ¿no?, en general, y que recaen en cosas positivas, en el aspecto económico, ¿no?, en general como país, ¿no? Pero hay una deuda pendiente muy importante y tiene que ver con que este crecimiento recaiga de una manera diversa en la población, ¿no? Todavía, a pesar de que existe este crecimiento, hay una parte de la población que no alcanza, ¿no?, esa riqueza de alguna manera, ¿no? Chile sigue teniendo pobreza, ¿no? Además, un alto nivel de consumo. Es un país también que particularmente, comparándolo con otros países de América Latina, presenta estas particularidades, ¿no? Y eso genera también otras cosas, ¿no?, en la población, ¿no? Particulares son males de toda la sociedad en general, pero también aquí hay poca población, y quizás eso también sea, en comparación a otros lugares, haga que todo sea mucho más perceptible, ¿no? El consumo, el individualismo, son problemáticas globales, pero particulares en Chile, ¿no? El sur de Chile también, ¿no?, nos ha costado un poco. Yo estuve casi 20 años fuera, ¿no? Encontrarnos con esto, ¿no?, del conservadurismo. Hay una especie
detenimiento, ¿no? en este tipo de cosas, ¿no? Sigue siendo un país bastante conservador y quizás eso se note mucho en el sur de Chile particularmente, ¿no? Edgar, pasando a la academia, Sí. hoy son muchas las universidades que están impartiendo el periodismo de manera tradicional, presencial, pero la pandemia también demostró, por ejemplo, que se puede hacer periodismo o cualquier carrera, trabajo de manera virtual. ¿Cómo has visto el periodismo en el último tiempo? ¿Hay una variación respecto a las generaciones de periodistas de otras épocas? Y también te lo llevo a tu área, a tu espacio, el fotoperiodismo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en las academias? ¿Se está potenciando, por ejemplo, esa área? Fíjate que lamentablemente no. O sea, yo quisiera tener como noticias positivas en ese sentido, ¿no? Pero lamentablemente no. A pesar de que se reconoce que el pensamiento, el aprendizaje muchas veces se nutre de lo visual también. Las escuelas de periodismo, muchas de ellas, ¿no? Han eliminado todas las asignaturas o muchas de ellas que tienen que ver, que están en la línea curricular de la imagen, ¿no? Y eso me parece lamentable, sobre todo en un contexto donde la imagen ha ganado quizás más espacio del que tenía antes, ¿no? Hoy día nosotros creo que como periodistas podemos entender que la gente no quiere prácticamente o no tiene tiempo para informarse o leer noticias, sino que se informa a través de la imagen, hace una lectura muy rápida, consume muchos videos, consume muchas fotos. Entonces, desde ese punto de vista, sería la imagen es una opción enorme para el periodismo, ¿no? Sin embargo, bueno, se eliminan, como digo, de las líneas curriculares las asignaturas vinculadas al tema de la imagen, ¿no? Me parece un error grave, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y el periodismo en general, yo creo que eso sí, podemos hablar a nivel global, ¿no? Ha caído de alguna forma en atender más todo lo que tiene que ver con lo informativo, más que con lo narrativo, ¿no? Producto de la hiperactividad, ¿no? Que significa publicar cosas a través, utilizando las redes sociales, ¿no? Esta exigencia de estar permanentemente produciendo, ¿no? Olvidándose un poco de la profundización, de la investigación, ¿no? Y en el fondo, bueno, también eso genera otros inconvenientes, ¿no? Cuando no hay profundización, se pierde también la conexión con el entorno, se pierde la conexión con los demás, los lazos en general también que pueden existir se van extraviando, ¿no? ¿De qué forma el uso de los teléfonos, este aparato móvil que dejó de ser solamente para llamar a otra persona o a larga distancia, qué sé yo, que ahora tiene incorporada cámara con mayor zoom, mayor capacidad, de qué forma le ha competido también al fotoperiodismo, al que quiere retratar esa imagen, esa captura del momento? Sí, claro. Ahí hay un aspecto que se relaciona a esta problemática, ¿no? Claro, si esos teléfonos fuesen usados en función de generar contenidos que atiendan a las necesidades narrativas, podríamos estar hablando de algo beneficioso, pero esos teléfonos han servido o son eficaces solamente para la comunicación y para la información, ¿no? Hoy día no resultan prácticamente, no son beneficiosos para la narración, ¿no? ¿Qué significa narración para mí? ¿No? Significa y tiene que poseer el elemento primordial que significa encontrarse primero con uno mismo, ¿no? Encontrarse con los recuerdos, encontrarse con los demás sobre todo, ¿no? Generar comunidad, crear lazos. ¿Para qué? Para que podamos tener esa experiencia y sabiduría de poder utilizar nuestra profesión y nuestras herramientas en función de contar historias a otros, ¿no? Si nosotros mismos estamos lejos de otros seres humanos,
Creo que eso no se puede volcar al ejercicio eficaz del periodismo en el sentido de lo narrativo. Edgar, para quienes nos están viendo, para quienes nos están escuchando en esta conversación, que se están dedicando al periodismo, están estudiando o tal vez tienen el deseo de poder ingresar a alguna universidad, estudiar esta carrera, o para quienes son amantes de la fotografía, ¿algún consejo? ¿Cuál es lo esencial para que no falte ese registro y que pueda quedar de alguna forma para el resto de la historia? Sí, bueno, yo creo que ahí el tema a lo mejor es justamente no concentrarse en aspectos técnicos, ¿no? Y tan... claro, hay que considerarlos porque es el modelo donde hoy día existe el periodismo, habita, ¿no? Sucede el periodismo en general. Pero yo haría una invitación a no concentrarse tanto en esto, ¿no? Lo informativo funciona solo de alguna manera, ¿no? Tenemos que responder a ello de manera eficaz, lo sabemos, ¿no? Como periodistas, minuto a minuto, con la solidez, rapidez, eficacia, siendo conciso, etc. Pero yo haría una invitación también a atender esta otra parte, ¿no? Que tiene que ver con contar historias y buscar respuestas en las personas, en otros seres humanos que nos permitan crear esos lazos, ¿no? Que no tiene a lo mejor el storytelling, ¿no? Que se relaciona también a un periodismo netamente informativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el storytelling nace de estrategias de marketing, proviene de la publicidad, etc., ¿no? Yo haría una invitación a que esos estudiantes de periodismo, periodistas, se conecten, ¿no? Con otros, ¿no? Nuevamente vuelvan a la naturaleza de lo que significa el ejercicio de la profesión, el ejercicio del fotoperiodismo, y recuperemos también, ¿no? Esa esencia, espiritualidad que tiene lo que hacemos, ¿no? Sin estar permanentemente concentrado de estos aspectos técnicos, ¿no? Hoy día, claro, me da la sensación, yo he tenido ciertos acercamientos con fotoperiodistas jóvenes donde el tema de los software de edición, toda esta parte de la manipulación, de despacho de archivos, etcétera, ocupa un lugar demasiado preponderante dentro de... Más que la fotografía como tal. Claro, más que construir una mirada, ¿no? Sobre algo, ¿no? Y esa mirada se puede lograr cuando nosotros nos conocemos, ¿no? Y cuando convivimos y generamos experiencias con otros, ¿no? ¿Hay unión dentro del gremio? También el tema conecta, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque el exceso de concentración en aspectos técnicos y todo, pues ha generado o ha definido la personalidad de una actividad, de una profesión concentrada en el narcisismo, tal vez, en el individualismo, ¿no? En el yo, figurar, tener éxito y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ganar premios, ¿no? Y siento que a veces, claro, o sea, en la medida que uno va a lo mejor avanzando los años y ganando cierta sabiduría, te das cuenta que esas cosas suceden por defecto cuando estás cerca de otros, ¿no? Robert Capa decía, ¿no? Si tus fotos no están cerca, ¿no? No se logra, ¿no? Si tú no te has acercado lo suficiente, decía, ¿no? Tu foto no será buena, ¿no? No se refería a un tema de distancia, ¿no? Sino que se refería a un tema de proxémica, ¿no? De empatía.
Edgar Garrido Carrera, periodista, fotoperiodista, premio Pulitzer 2019. Gracias por venir y conversar con nosotros también sobre esta mirada que de alguna forma tiene la sociedad, tiene el periodismo y también cómo es vivir en el extranjero con esta profesión. Sí, bueno, muchísimas gracias una vez más por la invitación y bueno, espero que las cosas mejoren. Hay muchas cosas positivas también, tal vez mencioné muchas cosas negativas, pero también hay muchas cosas positivas. Hay jóvenes que también tienen la intención aquí en Concepción. Hay muchos también, ¿no? que desarrollan un trabajo significativo para la profesión. Y bueno, estas mismas instancias que se generan ahora con la invitación que yo recibí de estar acá son también aportes, y detrás de ello hay gente que se ha esforzado, ha buscado gestionar todo esto, ¿no? Bien, llegamos al final de esta conversación, conversaciones épicas por ruspod.cl. Nosotros nos vemos y escuchamos en el próximo capítulo. Que pasen bien, chao, chao.